Buenas noches a todos. El día de hoy les voy a contar 4 historias de terror ocurridas en funerarias. Historia número 1. Hace años, mi madre falleció y tuve que asistir a su funeral con mis hijos y mi esposo. Digo tuve porque llevaba mucho tiempo sin tener contacto con ella, ya que nuestra relación no era buena. Ella tenía un carácter muy fuerte, era muy dura con mi hermana y conmigo. Aunque nunca nos agredió físicamente, era muy estricta y sus palabras solían ser hirientes cuando algo no le parecía o cuando no seguíamos sus indicaciones. No recuerdo ninguna vez en la que nos haya mostrado afecto. Sin embargo, esa no fue la principal razón por la que decidí alejarme. Un tiempo atrás, mi madre comenzó a relacionarse con personas muy extrañas, específicamente con gente que pertenecía a sectas y realizaba todo tipo de rituales. Esto hizo que la convivencia se volviera aún más tensa. Mi madre se volvió cada vez más fría y distante, y en la casa comenzaron a ocurrir cosas extrañas, ruidos a mitad de la noche y sombras caminando por la casa. Decidí mudarme con mi esposo, y mi hermana también se fue con el tiempo. Desde entonces no convivía con mi madre porque no quería que mis hijos estuvieran rodeados de esa energía negativa. Aquí comienza mi historia. Cuando mi madre falleció, mi hermana me dio la noticia, informándome que su cuerpo estaba en la funeraria y que teníamos que acudir para llenar los papeles necesarios para velarla. Llegamos a ese lugar un día de febrero, que recuerdo claramente porque estaba helado, con aguanieve y muy oscuro. El ambiente era deprimente y tenebroso. Nos informaron que mi madre llevaba 2 días fallecida cuando la encontraron. Una amiga la visitó y descubrió su cuerpo sin vida en el sofá de la sala. La causa de su muerte fue un infarto, según los forenses. Empecé a llenar los formularios para velarla. Mi hermana se fue a casa porque tenía un bebé recién nacido y no podía dejarla sola por mucho tiempo. Me quedé en la funeraria preparando todo. Mientras estaba sola en la recepción, llenando papeles, escuché claramente la voz de mi madre llamándome por mi nombre. Me quedé paralizada y, en silencio, intenté escuchar de nuevo. Otra vez, escuché la voz de mi madre diciendo: «Sofía, aquí estoy». Me levanté de mi asiento y caminé por un largo pasillo de donde venía la voz. El pasillo era estrecho, con varios cuartos a los lados, algunos con las puertas abiertas, mostrando ataúdes. Volví a escuchar su voz al fondo del pasillo. Aunque estaba asustada, seguí la voz, queriendo confirmar que mi madre estaba muerta o si realmente era ella quien me hablaba. Llegué a un cuarto que decía: «Solo personal autorizado». Al fondo del pasillo estaba oscuro y no se veía nada por la pequeña ventana de la puerta. Seguí mi intuición, abrí la puerta, prendí la linterna de mi celular y allí la vi. Mi madre en una camilla, sin ropa, con los ojos abiertos. Me impresioné al verla. Nunca había visto un muerto y mucho menos esperaba ver a mi madre así. Sentí miedo. Giré mi celular buscando el interruptor de la luz y en ese momento escuché el chirrido de la camilla. Al voltear la linterna, vi a mi madre sentada mirándome sin expresión. Retrocedí lentamente para salir de la habitación y, una vez afuera, corrí casi llorando del miedo hasta la recepción, donde me tropecé con la recepcionista. Me preguntó si estaba bien, pero no pude hablar. Me ayudó a sentarme e intentó calmarme. No le conté lo sucedido. Sabía que pensaría que estaba loca. Solo le dije que me sentía mal por la muerte de mi madre, que había terminado de llenar los formularios y que ya me iba. Llegué a casa en estado de shock y no le conté nada a mi esposo ni a mis hijos. No quería alarmarlos y sabía que sería difícil de creer. Esa noche no pude dormir, tenía la imagen de mi madre muerta llamándome. Al día siguiente llegamos temprano a la funeraria. Mi madre ya estaba en el ataúd y aún no había llegado nadie más. Dejé a mis hijos en la sala con su abuela y fui con mi esposo a pagar los servicios. Al regresar, vi a mi hijo mayor hablando por celular afuera y le pregunté por qué había dejado sola a su hermana Daniela, de 6 años. Me dijo que estaba hablando con su novia y que Daniela estaría bien sola. Fui rápidamente por ella y la encontré recargada en el ataúd, hablando y riéndose sola. Le pregunté qué hacía y me respondió que la abuela no quería que se fuera, que estaban platicando. Al acercarme al cadáver, vi que tenía los ojos cerrados. Tomé a mi hija del brazo y la saqué de ahí.
ella forcejeó y me dijo que su abuela no quería que se fuera. Le dije, furiosa, que su abuela estaba muerta y que dejara de mentir. Mi hija corrió llorando hacia su padre y le contó lo mismo. Mi esposo la calmó y se la llevó a comprar dulces. Yo volví a la sala y comencé a rezar para que mi madre encontrara la luz y descansara en paz. Mientras rezaba, las velas alrededor del ataúd se apagaron y la luz se fue, quedando todo en oscuridad. Intenté salir, pero la puerta estaba trabada. Desesperada, comencé a golpear la puerta, cuando sentí una mano en mi hombro. Me giré con miedo y vi a mi madre, que me dijo que regresaría por mi hija porque ya no me pertenecía. Desmayada, desperté en el hospital con mi marido y mi hermana a mi lado. Pregunté por mi hija y me dijeron que estaba en la funeraria con su hermano y el esposo de mi hermana. Me quité todo y salí corriendo del hospital, sabiendo que mis hijos no estaban seguros. Llegué a la funeraria y busqué desesperada a mi hija. Mi hijo me dijo que estaba en el baño, pero no la encontré. Todos comenzaron a buscarla. Finalmente, la encontré en el cuarto oscuro donde vi a mi madre por primera vez. Mi hija lloraba y decía que no podía moverse porque su abuela se enojaría. Prendí la linterna y vi a mi madre parada sonriéndome. Corrí a cargar a mi hija y salí de ahí. Grité, pidiendo ayuda, y un empleado encendió la luz. Mi esposo, mi hijo y mi hermana llegaron. No podía hablar del susto. Mi hija y yo llorábamos incontrolablemente. Nos fuimos a casa. Recibí una llamada de mi hermana informándome que el cadáver de mi madre había aparecido calcinado en el ataúd. Cancelaron el funeral para investigar. Conté todo a mi esposo, quien me reclamó por no decirle antes. Aunque nunca encontraron cómo el cadáver desapareció y reapareció calcinado, yo sabía que no era mi madre, sino algo más que quería llevarse a mi hija. Mi madre la había ofrecido para hacerse rica, pero como no pudo llevársela, esa cosa calcinó su cuerpo. Llevamos a mi hija a terapia hasta que volvió a hablar, y a mí también. Empecé a ir a la iglesia todas las semanas para pedir protección para mi familia. Espero les haya gustado mi historia. Adiós. Historia número 2. Yo atendía la recepción de una funeraria. Tenía muy poco tiempo de haber conseguido ese trabajo y no, claro que no era mi trabajo ideal, pero había estado batallando mucho para encontrar un trabajo con paga decente, ya que yo era estudiante de universidad y necesitaba pagar mis estudios. Mi trabajo consistía en atender a la gente que iba a preguntar por el precio de los ataúdes. También, cuando había funerales, yo tenía que verificar que la sala donde velaban a los muertos no excediera el número de personas permitidas y, en general, brindar atención al cliente. Un día estaba por comenzar un funeral. Había muy poca gente en el velatorio. De pronto, entró un señor de traje. Se veía muy elegante, pero estaba algo desorientado. Le pregunté si le podía ayudar en algo. Me dijo que qué lugar era este. Yo le respondí que era la funeraria San Carlos y le pregunté si iba a asistir al funeral que estaba a punto de comenzar, pero me dijo que no sabía cómo había llegado ahí y que a lo mejor se había confundido. Después de eso, se retiró. Seguí con mi trabajo, atendiendo llamadas y orientando a la gente que iba llegando. Ya habían pasado algunas horas y estaba oscureciendo. Me levanté por un café y cuando vi por la ventana que daba hacia la otra sala del velatorio, vi a ese mismo señor sentado en una de las sillas. Estaba completamente solo, pues esa sala debía estar cerrada ya que no había ningún velatorio ahí ese día. Me pareció extraño que él estuviera ahí, ya que las salas están cerradas con llave cuando no se usan. Así que salí de la recepción y me aproximé a esa sala. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Toqué para que el señor me pudiera escuchar y me abriera, para así poder decirle que no podía estar ahí y que se tenía que salir. Sin embargo, el señor nunca volteó a verme. Seguía sentado mirando hacia enfrente, donde se ponen los ataúdes.
Inmediatamente fui a buscar al guardia de seguridad para comentarle lo que estaba pasando y para que fuera a abrir la puerta y poder retirar al señor de ahí. Me dijo que nadie podía estar ahí adentro, pues esa sala no se abría desde el día anterior, cuando había sido limpiada, y que el único que tenía llaves era él y la dueña, quien tampoco había ido ese día. Se nos hizo muy raro, pero cuando llegamos a esa sala, el señor ya no estaba. El guardia abrió la puerta y lo buscamos, pero no había nadie ahí. Me preguntó si estaba completamente segura de haber visto a alguien ahí, y yo le aseguré que sí, que no estaba loca, y que incluso ese mismo señor había ido muy temprano a la recepción y había hablado conmigo. El guardia solo procedió a cerrar nuevamente la puerta con llave y se retiró a su puesto de trabajo. Regresé a recepción muy confundida por lo que estaba pasando. Ya casi era hora de mi salida, así que entré a la sala donde estaban velando a alguien para verificar que todo estuviera en orden antes de irme. Cuando entré a la sala, vi la foto de ese señor, el mismo que había visto y con el que había hablado ese día. La foto estaba al lado del ataúd, pues él era el que estaban velando. Salí corriendo de ahí, muy asustada, sin poder creer lo que estaba viendo. Un compañero se topó conmigo en la entrada y me preguntó si todo estaba bien. Entre lágrimas, como pude, le expliqué lo que me había pasado y le dije que estaba en su derecho de no creerme, pues si alguien me contaba eso a mí, seguramente no le creería. Pero él, en lugar de hacerme sentir loca, me dijo que me creía y que me entendía. Me explicó que él llevaba más tiempo trabajando ahí y que muchas veces también había visto cosas extrañas en ese lugar. Me dijo que no me asustara, que era lógico impresionarse, ya que nadie está acostumbrado a ver o mucho menos hablar con un difunto. Me explicó que solo eran almas en pena que aún no entendían que habían fallecido, que estaban atrapadas en un limbo y que probablemente no tardarían en pasar al otro lado, que eran almas pasajeras y que no me harían daño. Me fui a mi casa con muchas ganas de renunciar, pero no podía hacerlo porque necesitaba el dinero para poder seguir estudiando. Pedí a mi jefa tomarme el día y ella aceptó, pero después de eso tuve que regresar a trabajar y hacer de cuenta que nada había pasado. Seguí ahí por 3 meses más y en algunas ocasiones pasaban cosas extrañas, como sombras cuando la funeraria estaba vacía. Cada vez me acostumbraba más a todo eso, hasta que conseguí un empleo mejor y pude renunciar. Espero que les haya gustado mi historia. Solo recuerden, si ustedes también han podido ver o hablar con un difunto, sepan que no están solos. Hay más gente que ha pasado por lo mismo, sobre todo aquellos que son más sensibles. Historia número 3. Mi nombre es Jorge y trabajo en una funeraria. Mi trabajo consiste en preparar a los cadáveres para que su familia los pueda velar. Los desinfectamos, embalsamamos y los ponemos estéticamente presentables. Quiero recalcar que este trabajo no es para cualquiera, pues necesitas estar muy bien preparado psicológicamente para esta labor. Aún así, con todos mis años de experiencia, muchas veces sigue siendo difícil, pues muchos cuerpos que llegan tienen historias trágicas. Los últimos segundos de su vida fueron aterradores, y a veces nosotros tenemos que poner su cuerpo lo más estético posible. Y sí, hablo de coser extremidades o reparar rostros que quedaron desfigurados. Por lo general trabajo solo, pero hace un mes llegó un estudiante de medicina como practicante y se convirtió en mi ayudante. Esto hizo mi labor un poco más fácil y me sentí acompañado. Una noche estábamos embalsamando un cuerpo de un anciano que había perdido la vida por un infarto. Era una noche muy normal y cotidiana para nosotros,
cuando de pronto llegó otro cuerpo de la morgue listo para prepararlo. Lo pusimos en el cuarto de arriba en espera mientras terminábamos con el anciano. Al parecer era el cuerpo de un motociclista que había perdido la vida al ser atropellado por un auto y venía en muy malas condiciones. Sabía que con él nos íbamos a llevar toda la noche, así que nos dimos prisa. Estábamos a punto de terminar con el anciano cuando se escucharon pasos en el cuarto de arriba, lo cual nos pareció muy extraño, porque esa noche la funeraria estaba vacía. No había funerales y todos los empleados entraban hasta la mañana. El único cuerpo que había era el del motociclista que acababa de llegar. Para ser honesto, no le di importancia, pues lo único que quería era terminar pronto para poder seguir con el otro cuerpo. Pero el chico que me ayudaba se puso algo nervioso. Le dije: «Tranquilo, muchacho, no pasa nada, así es esto». Continuamos, pero no habían pasado ni 2 minutos cuando se volvieron a escuchar los pasos, pero ahora en las escaleras y cada vez más fuertes. Yo pensé que alguien se había metido, aunque era imposible porque todo tenía llave. Le dije al chico que me esperara porque iba a revisar. Salí del cuarto y subí las escaleras. Prendí las luces del cuarto de arriba donde se encontraba el cuerpo del motociclista, pero no había nadie. Estaba todo solo y callado. Sin embargo, al bajar las escaleras, vi tirado un oso de peluche, lo cual se me hizo extraño, pues ese oso no estaba ahí antes. Cuando llegamos a trabajar, lo único que pensé fue que debía ser de algún niño que había asistido a un funeral el día anterior y se le había quedado, aunque no me explicaba qué hacía hasta la entrada de los cuartos donde preparamos a los cuerpos. El acceso ahí está prohibido para personas que no sean empleados. Lo recogí y lo puse en una mesa para entregarlo a la recepcionista al día siguiente, por si alguien venía a buscarlo. Terminamos con el anciano y subimos por el cuerpo del motociclista. La verdad, nos impresionamos mucho al ver el estado en el que venía. Empezamos a trabajar con el cuerpo. Yo mandé a mi ayudante por unas herramientas que necesitábamos a otro cuarto. En ese momento, me tomé unos segundos para revisar mi celular, dándole la espalda al cadáver. De pronto, escuché un murmullo que me heló todo el cuerpo. Escuché claramente que alguien me susurró al oído: «Entrégaselo». Dejé caer mi celular y volteé muy rápidamente, pero no había nadie. Cuando puse la mirada en el cadáver del motociclista, este tenía la cabeza girada hacia donde yo había dejado el oso de peluche, y lo que más me aterrorizó es que tenía los ojos abiertos, mirando en dirección a ese peluche. Llamé a mi ayudante, pues para ser sincero, sí estaba asustado, cosa que no me debe suceder. Jamás me había pasado algo así. Le conté al chico lo que había sucedido, y él también pudo ver cómo el cuerpo tenía los ojos abiertos. Pero era imposible, pues ya no tenía signos vitales y llevaba más de 24 horas de haber fallecido. No nos podíamos explicar cómo era que había girado la cabeza y abierto los ojos, pero más que eso, yo sabía que había sido él quien me había susurrado eso al oído. Estaba completamente seguro, aunque no supe en el instante a qué se refería con «entrégaselo». Al siguiente día, que llegaron sus familiares para velarlo, yo apenas iba saliendo para mi casa, pues mi turno había terminado. De pronto, la dueña de la funeraria salió a alcanzarme al estacionamiento para preguntarme por un oso de peluche que la esposa del difunto aseguraba que estaba en la mochila que él traía. Cuando le entregaron sus pertenencias, no estaba ahí, y ella sabía que su esposo lo traía porque minutos antes de fallecer, su esposo le había enviado una foto de ese peluche que le acababa de comprar a su hija pequeña porque se iba a graduar del kinder, pero que estaba desaparecido. Al escuchar eso, todo tuvo sentido para mí.
No pude evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas. Llevé a la dueña al lugar donde había encontrado el oso y le expliqué todo lo que había sucedido esa noche. Ella me miraba con asombro, sin decir ni una sola palabra. Solo tocó mi hombro y me dijo: «Gracias, se lo voy a entregar a su esposa». Yo era amigo del guardia de seguridad, así que le pedí ver las grabaciones de la noche anterior, solo para estar seguro de que nadie se hubiera metido a dejar ese oso o algo así. La verdad, solo quería encontrarle una explicación lógica. Al enseñarme los vídeos, después de que pusiéramos al motociclista en el cuarto de arriba, se pudo ver cómo salió una sombra negra de esa habitación, bajando las escaleras y perdiéndose en el primer piso. No había duda, esos pasos que escuchamos, esa voz que me susurró y esa sombra que se podía ver en los vídeos, era ese motociclista, esa alma en pena que solo quería entregarle el oso a su hija. Una historia que me dejó marcado y que, aunque sigan pasando los años, siempre recordaré. Historia número 4. Buenas noches, me llamo Héctor y hace algunos años trabajé en una funeraria como conserje. Me tomó un tiempo acostumbrarme a ese trabajo, ya que siempre está rodeado de personas difuntas y familiares tristes, y el ambiente en general es deprimente. Tienes que tener cabeza fría para todas esas cosas. Una noche llegó el cuerpo de una niña de 5 años. Lo supe porque me pidieron a mí y a otro trabajador cargar el ataúd pequeño hasta el cuarto, donde preparan a los difuntos. Sentí mucha tristeza, pues yo tenía una niña pequeña, pero me limité a hacer mi trabajo y no a involucrarme sentimentalmente, pues como les comenté, para este trabajo tienes que tener cabeza fría. Esa noche me quedé a limpiar la funeraria como de costumbre y a acomodar la sala donde se velaría a la niña. Al día siguiente ya no quedaba nadie más allí más que la mujer que prepara a los difuntos y yo. Ya iban a dar las 11:00 p.m. y yo debía darme prisa, pues tenía que llegar a mi casa con mi esposa e hija. Estaba limpiando los baños cuando escuché pasos entrando. Yo estaba dentro de un baño, así que no vi quién era. Supuse que era la mujer que prepara a los difuntos, pues era la única que estaba ahí. Le pregunté si iba a entrar y que me permitiera salir. Salí del baño que estaba limpiando, pero no había nadie ahí. Me asomé abajo de las puertas de los demás baños y en el último baño pude ver los pies de una niña pequeña con zapatitos y calcetas. No dije nada, solo salí del baño y me dirigí a donde estaba la mujer preparando el cuerpo de la niña. Toqué la puerta y le dije que si podía salir un momento. Ella salió de inmediato y me dijo que si necesitaba algo. Le pregunté si ella tenía una hija que estuviera ahí en la funeraria, o si sabía quién era la niña que estaba en el baño de las mujeres. Ella me miró asombrada, diciéndome que no tenía hijos y que en la funeraria ya no había nadie. Todos los empleados se habían ido hacía una hora y solo quedábamos nosotros. Me preguntó si estaba seguro de que había visto a alguien en el baño. Le respondí que sí, que estaba muy seguro y que era una niña pequeña. Me dijo que fuéramos a revisar, así que nos dirigimos al baño de mujeres y le indiqué el baño donde la había visto. La doctora abrió la puerta, pero ya no había nadie. Los baños estaban vacíos. Salimos y recorrimos la funeraria para ver si la encontrábamos, pero no había nadie ahí. La doctora tenía que terminar su trabajo, así que me dijo que si llegaba a ver algo, que le hablara. Se retiró y yo seguí con mi trabajo, pero no podía dejar de pensar en eso que vi. Estaba tan seguro de que fue real. La doctora terminó su trabajo y me dijo que ya se iba a retirar. Me dijo: «Hasta mañana, don Héctor. No se quede tanto tiempo, pues tiene que descansar». Yo interpreté eso que me dijo como dudando de lo que había visto,
culpando a mi cansancio. Solo le dije, buenas noches, doctora, descanse. Me dirigí hacia la pequeña sala donde velan a los difuntos para limpiarla, pues era lo último que me faltaba para poder retirarme a mi casa. Todo iba normal hasta que pude escuchar un llanto de niño pequeño. Salí de la sala para ver si podía escuchar mejor el llanto. Venía del cuarto donde ponían a los difuntos en los ataúdes, en espera de ser velados. Yo me acerqué poco a poco y dije, hola, pero no hubo respuesta. Estaba algo asustado, para serle sincero, pero no podía sacarme la imagen de los piecitos de esa niña que había visto en el baño. Ahora estaba escuchando llantos de niña. Tenía que averiguar qué estaba pasando, así que me acerqué a ese cuarto. Abrí la puerta y el llanto se detuvo. Había un silencio total allá adentro. El único ataúd que había era el de la niña que había llegado esa noche. Se encontraba cerrado. Ya con la pequeña dentro, cerré la puerta para retirarme y de inmediato se volvió a escuchar ese llanto de niña. Era desconsolado. No tenía duda alguna de que venía de ese cuarto. Yo no me atreví a abrir la puerta de nuevo, pues sabía que ese llanto que se escuchaba era de esa niña difunta que había llegado. También estaba seguro de que la niña que había visto en el baño esa noche también era ella. Me retiré lentamente de ahí, tomé mis cosas y cerré la funeraria. Sentí mucha tristeza de camino a casa, pues no podía dejar de pensar en aquella pequeña. Al día siguiente acudí de nuevo a mi trabajo. Ya estaban velando a la niña. Estaban sus padres junto a ella, llorándole, pues ya se iban a llevar a la pequeña al panteón. Escuché a la mamá pidiendo irse junto a ella, pues decía que a su niña siempre le había aterrado la oscuridad, que no le gustaba estar sola nunca de noche. El chofer de la carroza le permitió irse de copiloto, y así fueron retirándose todos. Ahí fue cuando comprendí que aquella pequeña no quería que me fuera esa noche. No quería estar sola y a oscuras. Por eso lloraba sin parar. Yo quedé muy afectado después de ese suceso. Mi esposa habló conmigo y me dijo que renunciara, que mejor buscara otro trabajo, pues me costaba mucho conciliar el sueño después de eso. Una semana después renuncié, pero eso no quitó que hasta la fecha me acuerde de esa pequeña que lloraba para que no la dejara sola en la oscuridad. Regálame un like si el video te ha gustado. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificación. Esto es Somnalia, relatos de terror.